Bien, comenzamos. Buenos días. Espero que todos estén bien. ¿Sí? Comenzamos. Vamos a ver funciones singulares. ¿Sí? Vamos a ver bien esto. Funciones singulares. Vamos a ver. Tenemos los siguientes. ¿Sí? Nosotros vamos a conocer la delta Dirac, ¿sí? O la delta de t, que es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de la función escalón unitario. ¿Sí? Es decir, esto se define como en el tiempo una señal que solamente es unitaria, ¿ya? Que es unitaria y su duración es solamente 0 segundos, lo cual eso es inexistente, y se dice que tiene una amplitud infinita con una duración de 0. Por lo tanto, el área bajo la curva es un área unitaria. ¿Sí? Es un área unitaria. Entonces, nosotros podemos tener desplazamientos de la función, ¿sí? Y podemos decir menos 4 delta de t menos 3. ¿Sí? Estamos recorriéndola 3 segundos, o podemos decir 5 delta de t más 2. ¿Sí? Es decir, esto está en menos 2. Podemos recorrerla hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, o hacia la derecha, según sea nuestra conveniencia. Por lo tanto, nosotros decimos que la delta de t es igual a 1 si tiempo es igual a 0 o 0 en cualquier otro tiempo. ¿Sí? Cualquier otro tiempo. ¿Qué estamos diciendo? Al decir esto, el argumento es 0, es decir, si tenemos t sub 0 menos delta de t menos t sub 0, esto va a ser 1 para tiempo igual a t sub 0 y 0 para cualquier otro tiempo. Estamos diciendo el argumento de la función se nos hace 0. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros podemos recorrer esa señal. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros multiplicamos e integramos f de t por delta de t menos t sub 0 en un periodo determinado a donde contenga la señal, esto va a ser igual a f de t sub 0. Estamos recorriendo la señal y eso es lo importante. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, tenemos la primera función singular, que es la delta, es la derivada del escalón, y ahora tenemos la escalón unitaria. La escalón unitaria U de t, que ya la vimos bastante, ¿sí? Es 1 para tiempos mayores que 0 y 0 para tiempos menores que 0. Es decir, nosotros tenemos la siguiente función. Esta es una función escalón unitaria. ¿Sí? 1, y esta es una U de t. También puede estar recorrida, comenzar antes o comenzar después de 0. ¿Sí? Podemos recorrerla también. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nada. Bien. La siguiente función es la rampa unitaria r de t, que va a ser igual a la integral de menos infinito a t de u de t. Es decir, esto es igual a t u de t. R de t vale 0 para tiempos menores o iguales a 0
y vale t para tiempos mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto es menor que 0 y mayor o igual que 0. ¿Sí? Podemos recorrerla, nuevamente lo mismo, argumento t, r de t menos t sub 0 es igual a 0 para tiempos menores que t sub 0 y vale t menos t sub 0 para tiempos mayores que t o iguales a t sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, la relación que tenemos entre las tres señales es la siguiente. Nosotros tenemos que la delta de t, la delta de Dirac, es la primera derivada con respecto al tiempo de u de t. U de t es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de r de t. ¿Sí? Podemos también... ¿Qué pasó? Casi no se ve. Perfecto. Perdón. Veamos si está. Están todos bajos. Espérate. No, voy a ponerlo en azul. La delta de Dirac es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de u de t. Luego, u de t es la primera derivada con respecto al tiempo de r de t. U de t es la integral de delta de t de 0 hasta t. Y r de t es igual a la integral de 0 hasta t de u de t de t. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que nosotros tenemos. Y esa es una relación muy importante de lo que nosotros conocemos como funciones singulares. ¿Por qué es una relación importante? Vean, por favor. ¿Por qué son tan importantes esas tres funciones? Ustedes van a simular una banda transportadora. Una banda transportadora. Están simulando una banda transportadora y ustedes tienen que probar ese control del motor. Este es el motor, la banda transportadora. Deben de probarlo para tres tipos de funciones. Primera, tiran una caja, cae una caja y esta caja inmediatamente es disparada. ¿Sí? Eso es un impulso muy fuerte, una delta Dirac, es decir, es algo muy fuerte, pero que no dura nada de tiempo. ¿Sí? Entonces cae en la banda transportadora. Puede perturbar ese motor. Siguiente. A la banda transportadora le cargan 3 cajas y esas cajas, ¿sí?, las lleva. Esta es una U de T. Súbitamente le cargan las 3 cajas y esas cajas las lleva. ¿Sí? Luego, podemos simularlo, la banda transportadora, ella debe de continuar con la misma velocidad siempre. ¿Y qué tenemos? Vamos cargando una, luego cargamos 2, luego cargamos 3, ¿sí? El peso va aumentando, ¿sí?, linealmente. Y entonces ustedes están simulando el control del motor, ¿sí? La velocidad del motor debe de permanecer constante ante diferentes perturbaciones. Está claro. Es por eso es tan importante esto. Es lo mismo que en un ascensor, ¿sí? Alguien que sube y baja rápidamente, el ascensor lo siente. ¿Está claro? ¿Sí? Entran 4 personas de un solo y el ascensor debe rápidamente responder ante esto. Está claro, lo mismo que una banda transportadora.
¿sí? Por eso son tan importantes esas tres señales. Además, con estas tres señales, nosotros podemos simular otras señales. Esa es la idea de esto. Por eso le llamamos funciones singulares. Es decir, nosotros podemos simular esto, de 2 a 5. ¿Qué significa esto? Y vale, tiene un valor de 10. Esto es un pulso rectangular y supongamos que esto es un voltaje. ¿Sí? Esto va a ser igual a tener una escalón que comienza en 2 con un valor de 10, es decir, 10 U de T menos 2. ¿Está claro? Y luego nosotros vamos a sumarle 5 menos 10. Le sumamos una menos 10 U de T menos 5. Por lo tanto, esta señal va a estar descrita V de T como 10 U de T menos 2 menos U de T menos 5. Y esto es una función pulso. Es un pulso rectangular. Es una ventana temporal. ¿Sí? Pero lo bonito de esto es que nosotros podemos decir ahora la derivada con respecto al tiempo del voltaje, si lo graficamos, va a ser igual a un pulso de valor 10 en 2 y un pulso de valor menos 10 en 5. Precioso, rápido. Es decir, la derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a 10 delta de T menos 2 menos 10 delta de T menos 5. ¿Hay alguna pregunta? Pueden ocupar sus micrófonos. Ya a esta altura de tantos meses de pandemia, deberían de tener su micrófono. Pueden ocuparlos conmigo. No sé si a otros profesores les molesta, pero a mí para nada. Sí, pueden ocuparlo. El menos 10, claro. Lo que vos querés es que en menos 5, en 5, caiga a 0. Por lo tanto, está sumando una U de T que permanece 10 para que tengas menos 10, ¿sí? Y tengamos, a partir de 5, tengamos 0, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien. Entonces,
tenemos el siguiente circuito. Vean. $24 volts, 3 kilo ohms, 5 kilo ohms, 0.5 mili farad, 4 kilo ohms, 30 volts. Este circuito pasa de la posición A a la posición B en T igual a 0. ¿Sí? Es decir, ha estado en esta posición, en la A, ha estado desde el infinito, desde menos infinito. Y luego pasa a la posición B en tiempo igual a 0. ¿Sí? Nos piden encontrar el voltaje en el capacitor. Con que ya doy la polaridad en la cual estoy pidiendo. Nos piden encontrar este voltaje. Por lo tanto, ve, tenemos dos tiempos. Tiempo menor a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Ha estado conectado acá, el capacitor ya se convirtió al cargarse en un circuito abierto. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Vamos a ver. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor para DC? Se comporta como un circuito abierto, por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje del capacitor? No. ¿Cuánto? No vale 24. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor cuando es un circuito abierto? Es el voltaje que cae en la resistencia de 5K. ¿Sí? Esto es 5K. ¿Cuánto es el voltaje que cae en la resistencia de 5K? Por favor, ocupen sus micrófonos. Es más sencillo que estarme acercando, por favor. ¿Sí? Ocupen sus micrófonos. Y además, de esa manera podemos discutir. Es más sencillo discutir pues, el problema. ¿Sí? ¿Nadie tiene micrófono? Pregunto. ¿Su computadora, su laptop no tienen micrófono? ¿O su celular? ¿Hola? Buenos días. Sí, Yo sí. creo que la resistencia es 15. ¿La resistencia es? No, perdón, el voltaje. El voltaje es 15. Sí, perfecto. Lo que tenemos es lo siguiente, por favor. Vamos a ver, vean. Hay una razón. ¿Cuáles son los tiempos? Nos importan los interruptores. Eso nos da, los interruptores nos dicen qué sucede o cuando se encienden las fuentes. ¿Qué sucede en ese momento? Estamos claros. Eso es lo que pasa. Vamos a tener un tiempo menor que 0 y un tiempo mayor que 0. Para tiempos menores que 0, esto ha estado conectado desde menos infinito y en 0 se dispara. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es el voltaje que tiene en el momento en que cambiamos el interruptor. ¿Sí? El voltaje en el capacitor es el mismo voltaje de esta resistencia, que es V de tiempo 0 menos va a ser igual a 24 por resistencia en la que cae entre la suma de resistencias. ¿Sí? ¿Está claro? Resistencia en la que cae entre la suma de resistencias, esto nos va a dar ¿cuánto? Nos da 20, ¿no? ¿Sí? 15 volts.
Esto vamos a tener 15 volts. Por lo tanto, en el momento en que el interruptor cambie, y nos va a quedar ese circuito. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor para tiempo? Eso es 0 menos. Voltaje en 0 más es igual al voltaje en 0 menos, es decir, 15 volts. El voltaje, el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje, por lo tanto lo conserva. Y entonces decimos, veamos. Nos topamos ahora con que tenemos una fuente. Esa fue una fuente de voltaje. Por lo tanto, vamos a tener acá lo que se conoce como respuesta, ¿sí?, ante, ¿sí?, un RC con fuentes. Y entonces es aquí a donde vemos la respuesta completa. V de T va a ser igual al voltaje natural más el voltaje forzado de la señal. El voltaje natural, y así lo llamamos, es cuando nosotros tenemos un RC sin fuentes. Voltaje natural es de la forma AE a la ST. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? Donde S es igual a 1 entre RC, a menos 1 entre RC, ¿sí? Y entonces tenemos T entre tau. Esto es tau es igual a R por C. Y tenemos, por lo tanto, que el voltaje natural es igual a E a la menos T entre tau. Para este caso, ¿cuánto vale tau? Tau es igual a la resistencia equivalente por la capacitancia. Esto es tau. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? ¿Cuál es la resistencia que ve el capacitor? Si esto fuera Thevenin, ¿sí?, estamos claros, lo vemos lo mismo como Thevenin. Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Lo que vemos es la resistencia equivalente, 4. O lo que podemos hacer es matar la fuente. Y esa es nuestra, apagar las fuentes. Y eso es exactamente lo que ve el capacitor. Por lo tanto, tau es igual a 4K, 4000 por 0.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es igual a 2, ¿no? Sí, si no me equivoco. Tau es igual a 2. ¿Sí? Tau es igual a 2 segundos. Sí, está claro. Entonces, ahora, eso es nuestra respuesta natural. El voltaje natural va a ser igual a E a la menos 0.5 T. Ya lo tenemos. Voltaje forzado es aquel en el infinito. El voltaje forzado es igual al voltaje en el infinito. Es decir, esto ha pasado más de 5 veces constante de tiempo, ha pasado más de 10 segundos conectado y el capacitor ya se cargó. Y entonces, si ya se cargó, ¿cuál es el voltaje de circuito abierto del capacitor? ¿Cuánto vale el voltaje de circuito abierto del capacitor en esa configuración?
30, exactamente, 30 volts. ¿Sí? Por lo tanto, esto es igual a 30. Cuando esto ya es un circuito abierto, que eso sucede 5 constantes de tiempo, ¿sí? Es decir, 10 segundos, esto se ha cargado y ya lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que V de T, voltaje en el capacitor, es igual a 30 más A E a la menos 0.5 T. ¿Cómo encontramos A? Para tiempo igual a 0, vale 15, es igual a 30 más A. A es igual entonces a menos 15. Y entonces ahí tenemos, por lo tanto, que el voltaje en el capacitor es igual a 30 menos 15 E a la menos 0.5 T. Si hasta aquí dejaron la respuesta en el examen, esta respuesta tienen 0. ¿Por qué? Porque son volts. A partir del segundo examen, deben de tener la unidad. ¿Sí? Si no, está mal. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Mauricio, una consulta. Sí, El compañero, ¿cómo fue que sacó los 30? Eso no me quedó claro. ¿Lo hacemos circuito abierto? ¿Qué voltaje tenés acá? Voltaje de circuito abierto, ¿a qué es igual? ¿Ah? La corriente es 0, por lo tanto, el voltaje que cae en la resistencia de 4 es 0, el voltaje que está viendo es 30 volts. ¿Sí? Ok, entiendo ya. Muchas gracias. A la hora. Está claro, por favor. Ingeniero, Tú. yo, o sea, el circuito completo donde tenía la otra fuente de, creo que era de 20, de ahí nosotros sacamos de que cuando estaba cerrado tendría esos 15 adicional, luego de intercambiar esa fuente, esa puerta, al cambiarlo, obtuvo otra resistencia aparte con esta fuente que está aquí. Es que me confundí un poquito de eso, pero no sé. Vamos a ver. Bien. ¿Qué te dice? El problema te dice que pasa, ese es un interruptor que pasa de la posición A a la posición B en tiempo igual a 0 segundos. ¿Sí? En T igual a 0, cambia. Y entonces nos piden encontrar el voltaje para tiempos mayores o iguales a 0. ¿Está claro? El capacitor ha estado en esta posición, el interruptor, perdón, ha estado en esta posición desde tiempo igual a menos infinito. El capacitor ya se cargó. ¿Qué sucede cuando ya se carga? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estamos teniendo, se ha cargado, exponencialmente ha buscado este voltaje, ¿sí? Esa fuente, el voltaje al cual está sometido.
¿Cuál es el voltaje al cual está sometido para tiempo antes que cero? ¿Sí? Esto es un circuito abierto, el capacitor se comporta como un circuito abierto, es decir, la corriente en el capacitor es cero. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el voltaje en tiempo cero menos va a ser igual a la 5 resistencia en la que cae entre la suma de resistencias por 24. Esto nos daba 15 volts. Eso es nuestra condición inicial. Para resolver una ecuación diferencial, ¿se acuerdan? Todo esto. Para resolver una ecuación diferencial de primer orden, nosotros necesitamos la condición inicial de la función. ¿Sí? Para una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos la condición inicial. ¿Sí? Para una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos la condición inicial de la función más la condición inicial de la primera derivada. Para una ecuación diferencial de tercer orden, y así vamos, ¿no? Está claro. Vamos a ir necesitando esas condiciones iniciales. Para el primer orden, solo necesitamos la condición inicial de la función, ¿sí? Que estamos buscando, lo que buscamos. Y entonces, nosotros sabemos que para tiempo cero más, esto pasa a esta posición. Pasa a esta posición. Y esto es V de t. ¿Sí? Por lo tanto, nos olvidamos de todo esto. Y tenemos que pasa a esta condición. Y entonces, para tiempo cero más, el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje para cero menos. ¿Por qué? El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Y entonces, ahora tenemos que ya no tenemos solamente la respuesta natural, sino que tenemos una respuesta completa, una respuesta a escalón. ¿Estamos claros? Ahora va a sentir que pasa a un voltaje de 30 volts, cambia el voltaje. Y entonces nosotros vamos a tener que el voltaje en el capacitor va a ser igual a un voltaje forzado, que es una respuesta completa, más un voltaje natural en el tiempo. Esto es V sub n de t, va a ser de la forma AE a la menos ST. ¿Sí? O esto es igual a AE a la menos T entre tau. Y ese es el tau que yo voy a buscar. El anterior no me importa porque no sé cuándo se conectó. ¿Sí? Y ahora, tau, sabemos que es igual a resistencia equivalente, que es 4000, por C, porque es 0.5 por 10 a la menos 3, y esto nos daba 2. Por lo tanto, sabemos que el voltaje natural, lo que va a desaparecer en cuánto tiempo, en 10 segundos para este caso. Porque aquí tenemos 2 tau, la constante de tiempo es 2 segundos. 5 veces la constante de tiempo, esto ha desaparecido, y es de la forma AE a la menos 0.5 t. ¿Sí? Y ya tenemos una. Siguiente, voltaje forzado. El voltaje forzado es igual al voltaje en masa infinito. Lean el libro, por favor. ¿Sí? Necesito que vean el libro. ¿Cómo se saca esto? ¿Sí? Estamos claros. Las razones de cómo se saca. Entonces, tenemos, por lo tanto, que el voltaje en el infinito va a ser ¿qué? Cuando esto sea un circuito abierto, cuando nuevamente vuelva a comportarse como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Por qué se comporta como un circuito abierto? Porque depende de la derivada, ¿sí? V sub C es igual a C, I sub C es igual a C de V de T. Si el voltaje al cual está sometido es constante, va a ser la corriente de cero. Si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que el voltaje en el infinito es el voltaje del circuito abierto y esto es 30. Y entonces, ahora sustituimos y sabemos, por lo tanto, que V de T es igual a 30 más A E a la menos 0.5 T. Donde para tiempo igual a 0 más
Esto es igual a tener 15 es igual a 30 más A. E a la 0 es 1 y A es igual a menos 15. Por lo tanto, V de t es de la forma 30 menos 15 e a la menos 0.5t, que es obviamente, comenzamos en 15 y llegamos a 30 volts. ¿En cuánto tiempo? En 10 segundos. Casi, ya, porque llegaríamos a eso en el infinito. Pero nosotros hemos dicho que nos vamos a hablar de 5 constantes de tiempo. ¿Está claro? Sí, me quedó mucho más claro, ingeniero. Sí. Solo que también con eso me puse a preguntar, o sea, que el capacitor obtuvo ese voltaje de almacenamiento, pero, o sea, no habría, al cambiar la puerta, o sea, el interruptor, Sí. obtuvo más, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuánto sería el máximo de almacenaje del capacitor? Estamos hablando, vamos a ver, estos son capacitores ideales. Vamos a ver, ¿cuánta energía tenías inicialmente? Un medio de C, la capacitancia, ¿sí? De 0.5 por 10 a la menos 3, B cuadrado, 15 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto llegó a tener almacenado? ¿Sí? Un medio de CB cuadrado, un medio de la capacitancia, 0.5 milifaradios por el voltaje, que es 30 al cuadrado. ¿Sí? Pasa de una energía a otra, él se ha cargado. Si lo sacas de esto y lo conectas a una resistencia, solamente él va a descargarse y va a entregar toda esta energía almacenada en forma, se va a convertir en calor, en la resistencia. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo? Aquí ya no te interesa, pero los capacitores tienen, ¿sí? Te dicen cuál es la capacidad máxima de almacenaje. ¿Sí? Aquí es ideal. Independientemente del voltaje al cual tenga sometido, así va a ser su energía almacenada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Nada? Bien. Bien. Veamos ahora. Tenemos el siguiente circuito. Tenemos el siguiente circuito. Un inductor y resistencias y una fuente que no se anula. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener también, en este caso, una corriente en el inductor que va a ser igual a una corriente forzada más una corriente natural. La corriente natural en el tiempo es de la forma AE a la menos T entre tau, donde tau es igual a L entre R equivalente. Y la corriente forzada es igual a tener la corriente en el infinito. ¿Sí? Esto
fórmulas. Estas son fórmulas. ¿Sí? Ahora bien, veamos qué pasa en ese circuito. Para tiempos menores que cero, el circuito es el siguiente. Tenemos 2 ohms, está cortocircuitado esa resistencia y tenemos una fuente de voltaje de 10 volts. Y esto es igual a 1/3 de Henry. Eso es para tiempos menores que cero. Y además ha estado conectado desde menos infinito. Por lo tanto, este inductor ya se comporta como un cortocircuito. ¿Sí? ¿Está claro? Si esto es un cortocircuito, ¿cuánto vale la corriente en el inductor? La corriente en el inductor para un tiempo cero menos, un momento antes de cambiarlo, vale 5 amperes o 10 entre 2. Esto es igual, y de 0 menos es igual a 5 amperes. Está claro. Está claro esto, es muy sencillo. ¿Sí? Pero por favor que quede muy claro. Por lo tanto, para la corriente en un tiempo 0 más vale 5 amperes. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese momento, en tiempo igual a 0, esto se abre y nos queda lo siguiente. ¿Está claro? ¿Cuánto vale tau? Tau, que es lo único que nos interesa porque es para tiempos mayores que 0, ya solo nos interesa este circuito. Tau es igual a L, 1/3, entre R, que es 5. ¿Estamos claros? Es 1/15 segundos. Eso es tau. Por lo tanto, la corriente natural es de la forma AE a la menos 15T. Así de sencillo. Es muy formulero esto y muy bonito. Y ahora la corriente forzada, ¿a qué va a ser igual? A la corriente en el infinito, que es cuando esto se vuelve un cortocircuito. ¿Cuánto vale esa corriente? Cuando ese hoy otra vez se va a volver a comportar como un cortocircuito. Valdría 2 amperes, exactamente. ¿Sí? Esto es igual a 2 amperes, que es 10 entre 5. ¿Sí? 10 volts entre la resistencia, que es las 2 en serie. Por lo tanto, tendríamos que la corriente en el tiempo es de la forma 2 más A E a la menos 15T. Para tiempo igual a 0, esto vale 5, es igual a 2 más A E a la menos 15T. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que A es igual a 3 y de T es igual a 2 más 3E a la menos 15T. Amper. Lo meten a la calculadora, a la supercalculadora, y esto lo grafica precioso, ¿no? Está claro. Cae a 5. ¿Y de qué forma cae? Tenemos 5 y al final tenemos 3. Por lo tanto, va a caer de 5 a 2 amperes. Está claro, por favor. Cae además suavemente. Precioso, ¿no? Y entonces, esto es la respuesta de un circuito ante cambios que se tengan de excitación. Que es la respuesta completa del circuito. ¿Está claro? Solo me perdí un poco de cómo es que sacó la A.
A para tiempo igual es esto, disculpa. Para tiempo igual a 0, disculpa. Esto es E a la 0, es 1, y tiempo igual, en la corriente en el tiempo 0 es 5, más 2, sacamos A. Ok, gracias, ingeniero. Perdón, sí, se me fue esa exponencial. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Nada más sería, ingeniero, en la hora del examen sería necesario, digámoslo así, con dejar esa pequeña gráfica que usted hizo como No, respuesta. No, no, ok, para nada. Sí, eso es solamente para visualizar qué está pasando. Pero no, para nada. No pido graficar. ¿Sí? Te digo, ok, gracias. hablo de las facilidades que tienen para ahora, para poder ver eso, ¿no? Lo meten en la calculadora y lo grafican. Pero no estoy pidiendo gráficas. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos el lunes. El lunes vemos lo que es circuito RLC sin fuentes, ¿sí? Y hasta ahí llegaría el examen del miércoles, ¿sí? Por favor. El miércoles 20.